Hola hermanos, excelente tarde, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la reflexión de Primera de Pedro, pero ahorita estamos en el capítulo 4. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ir haciendo las reflexiones que traigo para ustedes, las vamos a ir viendo por separado. Como ven, ya hemos pasado por los anteriores tres capítulos y van a ver que el capítulo 4 va a regresar a ciertas ideas principales que se explicaron en el primero, segundo y tercer capítulo. Lo va a hacer por separado, pero lo va a seguir reafirmando de otra manera, ¿no? Más explicado quizá en algunas cosas. Y espero que esta reflexión pues les ayude. Lo primero que me gustaría hacer es ir a la palabra de Dios. Vamos a comenzar. Yo estoy leyendo la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, por si alguno tiene en su casa otra traducción, pues también va a aparecer, va a leerse un poco diferente a la traducción que les traigo aquí, pero por eso se las quise mostrar en este video para que puedan irme siguiendo. Entonces, comenzamos. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren como con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Aquí, en esta parte, que se divide en esta traducción como Dios quiere que vivamos, les traje esta reflexión. Dios aquí nos está diciendo, por Dios, el Espíritu Santo, por medio de Pedro, nos está diciendo que quiere que vivamos con un propósito. Cristo padeció en la carne y nosotros tenemos que tener el propósito de padecer en la carne como Él lo hizo. Si Él es nuestro Señor, nosotros debemos de tener el propósito de padecer como Él lo hizo. Ahora, ¿cómo es padecer en la carne? Abajo les dejé aquí una segunda idea principal, que es que esto tiene una razón. El propósito de padecer en la carne como Cristo lo hizo tiene una razón. Porque ya no viviremos en la carne, sino para la voluntad de Dios. Ya bastó el tiempo, dice la Biblia, para que ustedes anduvieran en todo su pecado, como los gentiles. Pero ya terminó, ya han nacido de nuevo. Dios les ha dado un Espíritu Santo, su Espíritu Santo, un espíritu de autocontrol que les va a brindar la salida cada vez que sean tentados. Entonces, con eso nosotros deberíamos de tener la seguridad de que tenemos la oportunidad de salir de cualquier pecado. Si no queremos salir y pecamos es porque nosotros así lo quisimos y así lo decidimos. Nuestras concupiscencias ganaron. O porque realmente la mayoría de veces que somos tentados es más por nuestras propias concupiscencias, ese pecado que ya estaba en nosotros, pero no fue muchas veces por el diablo. ¿Eh? O sea, lo quiero dejar aquí en claro porque a veces, muchas veces le echamos la culpa al diablo y luego ni siquiera es necesario. Uno no se ve como el peor pecador del mundo. Si nos viéramos así, entonces entenderíamos que nos hace falta más de la palabra, más conocer a Cristo y no nos haríamos la víctima diciendo, no, pues es que el diablo me tentó, ¿no? Son nuestras propias concupiscencias las que nos llevan a caer muchas veces. Digo que el diablo no nos esté tentando. ¿Por qué? Porque la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados y huestes de maldad, dice la Biblia. Pero muchas veces solamente basta un empujoncito cuando nuestras concupiscencias son lo que arde en el calor de los enojos o de los celos o de todo el pecado que pueda rondarnos. Muchas veces nosotros tenemos la mechita muy corta y hay que santificarnos cada vez más, ¿no? Una santificación progresiva de la mano de la palabra de Dios para que siempre estemos preparados. Ok, bueno, dejando ese tema de lado, eh, hay que vivir esperando que, siendo tentados, nosotros tengamos la fuerza en el espíritu de Cristo para negarnos a nosotros mismos y si queremos pecar, no lo hagamos porque ya tenemos un nuevo nacimiento. Eso es padecer en la carne. Vamos a regresar aquí a la palabra de Dios y dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración.
Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí les traigo otra pequeña reflexión de esta parte, porque realmente estamos en los últimos tiempos. ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? Para darles un contexto que puedan ir a revisar ustedes en su estudio personal. El día de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, ustedes pueden ir al libro de Hechos y revisarlo. Ahí comienzan los últimos tiempos. Y terminan en la segunda venida de Cristo. Entonces, ahorita los estamos viviendo. ¿Cómo nos dice Pedro, que tenemos que andar en estos últimos tiempos? Porque el fin de todas las cosas está cerca. ¿Cuál debería de ser la conducta cristiana en respuesta a esa realidad? Hay que orar sin cesar, dice la Biblia. Orar, tener una comunión con Dios y orar. Amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de faltas. Cristo ha tenido tanta misericordia por nosotros que murió amándonos aún siendo pecadores. Él murió por nosotros. Entonces, ¿cuánto nos amó? Infinitamente. Nosotros hay que amarnos los unos a los otros. Si Cristo tuvo misericordia de mí, yo tendré misericordia de mi hermano, de mi esposa. ¿Por qué? Porque así le demuestro mi amor. Yo sé que él en su pecado o ella en su pecado puede pecar, puede caer, pero yo le demuestro misericordia porque Cristo ya me la ha demostrado a mí, ya me la ha dado a mí. No podemos dar lo que no tenemos, pero Cristo ya, una vez nacidos de nuevo, nos ha dado su misericordia. Y es un don transferible. Hay dones que no son transferibles de Dios, pero la santidad, la misericordia son transferibles. La santidad es transferible porque nosotros nos santificamos, ¿no? Él nos santifica, claro, claro está, es Él el que hace la obra, pero es un don transferible, ¿no? El todopoderoso, pues no, eso no es transferible. Vamos a regresar, por ejemplo, aquí a ser hospitalarios. Ser hospitalario puede funcionar muy bien para cuando alguien lo tiene la necesidad y quizá no es converso, pues brindarle el evangelio, pero ya siendo creyente y hermano en Cristo, pues seamos hospitalarios. Eso es una forma de también demostrar nuestro amor. Y no andar en murmuraciones, esos son chismes, habladurías detrás de la gente. No, no andemos en eso, eso no agrada a Dios. Utilizando bien los dones para servirse unos a otros. Estamos de acuerdo, bueno, les cuento que, para aquel que no sepa, cuando tú eres nacido de nuevo, el Espíritu Santo te da un don conforme a la gracia de Dios, ¿sí? O te da dones, ¿no? Y puede que sean dones que no siempre estén contigo, como el don de sanidades. Tú puedes orar y Dios te escucha porque andas conforme a Cristo y puedes sanar a alguien, pero no significa que ya te conviertas en alguien que sana a la gente. Eso no es bíblico. Sin embargo, sí nos puede dar el don de servir, o el don de fe, o el don de amor, que es la excelencia de los dones, el amor. ¿Sí? Persevera y perdura por sobre todos los otros dones. Eso lo pueden ir a ver a Primera de Corintios. Entonces, ya que nos dio este don, nosotros hay que servirnos los unos a los otros. Si no lo ocupamos para servirnos los unos a los otros, entonces no estamos siendo de utilidad para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, hay que tenerlo claro para poder servirnos los unos a los otros. Y la última parte dice así: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Esta revelación de su gloria es en la segunda venida. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos, o sea, los gentiles, los inconversos, por ellos, Él, Cristo, es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra a alguien de ustedes como asesino, ladrón o malhechor o por entrometido. Entonces, eso también es parte de las murmuraciones, ¿verdad? Andar de entrometido, andar hablando y metiendo quizás cizaña.
Eso no debería de estar. Es importante esto porque ya bastó el tiempo que anduvieron en su pecado. Y lo explicó al inicio del capítulo. Entonces, que nadie se ha hallado en esto, que ya ha nacido de nuevo. Si sufren por esto, Dios no se va a ver glorificado. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Esto es fuerte, hermanos, ¿eh? Dice así, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Esto es importante, traje una reflexión también de esta parte. Hay que sufrir como cristianos. Es una idea que ya nos ha venido explicando Pedro. Y la primera idea principal que les traigo aquí es, habrá pruebas, pero regocijémonos en medio de ellas. Debemos de aspirar a tener a que haya pruebas en nuestra vida, con nuestra familia, que no se quieren convertir, que no nos quieren escuchar, que nos hablan mal o hablan de nosotros, o que nos excluyen. Va a haber persecución. Quizá no como en otros países, ¿verdad? Donde llegan a tu iglesia y te matan, pero va a haber pruebas. Alguien se va a enfermar, alguien va a morir, quizá, pero regocijémonos en medio de ellas, porque Dios, cuando estamos haciendo lo bueno, se glorifica en medio de nuestros padecimientos, pero cuando padecemos haciendo lo malo, Él no se glorifica. Eso es algo que a Él no le agrada. Suframos haciendo el bien y no haciendo el mal. Ahora, una idea que quiero compartirles es que los gentiles, los inconversos, van a tratarnos de esa manera o van a blasfemar el nombre de Cristo porque la palabra de Dios para ellos es locura. Entonces, esto es importante porque la palabra de Dios no se estudia ni se lee para creer. O sea, no se estudia ni se lee con la intención de entenderla para creer, sino que porque nosotros tenemos fe en que es la palabra perfecta, suficiente de Dios, entonces la vamos a poder entender. Porque si no va a ser locura, ¿ok? Va a haber ciertas cosas fuertes dentro de la palabra de Dios que nosotros no pudiéramos entender porque Él no nos la va a revelar, porque estamos sin fe hacia Él. Primero hay que creer para que cuando la leamos la podamos entender. Esa es la idea. ¿Ok? Primero hay que tener fe para que cuando la leamos podamos entenderla, tal y cual, bien escrita. Y entonces Dios nos va a ir revelando cada vez más qué es lo que a Él le gusta, cómo es que quiere que nos comportemos. Y eso se va a ver traducido en nuestra actitud. No es que ya porque Dios me dijo, yo no debo de comportarme de tal manera. No, no, no. Yo quiero honrar a mi Padre. Yo quiero honrar a Cristo, lo que Él ha hecho conmigo. Él ha tenido misericordia de mí. Y entonces yo actúo conforme a eso. De eso se trata, hermanos. Espero que les haya gustado también esta reflexión, o que se les sea de utilidad más que nada, y para que sigan creciendo junto conmigo en la fe y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra. Gracia y paz sea con todos ustedes.